La Voz de América presenta. Aumenta incertidumbre entre venezolanos en la frontera por el cambio de normas migratorias en Estados Unidos. Pensamos que no es suficiente dada la tragedia que vive Venezuela. En Florida, la comunidad venezolana a la expectativa ante el nuevo programa migratorio. Entre tanto, el gobierno de Texas ahora envía a Nueva York a menores sin compañía. Y un derrotero para enfrentar la desaceleración recomienda el Fondo Monetario Internacional a Latinoamérica. Bienvenidos, aquí comienzan las noticias. El plan conjunto de Estados Unidos y México para restringir la llegada irregular de venezolanos por vía terrestre tomó por sorpresa a un grupo de venezolanos que había iniciado su travesía hacia Estados Unidos. En la Casa Blanca nos recibe Jorge Agobián. Jorge, sabemos que el anuncio también ha generado algo de desinformación entre la comunidad migrante en la frontera sur. Cuéntanos. Yasmín, información errónea, decepción y también desesperación. Es lo que siente al menos uno de los 30 migrantes con los que conversamos el día de hoy. Un grupo que llegó a México y está varado allí. En ese grupo hay niños. A la par de todo esto, hoy un grupo de cientos de venezolanos en México arrancó camino en una marcha hacia la frontera sur, aun y cuando el día jueves ya el gobierno de Estados Unidos comenzó a deportar a los venezolanos que ingresen irregularmente, como lo prometieron y como lo anunciaron el pasado miércoles. La pregunta que se hacen estos migrantes es: ¿qué pasará con ellos? Este grupo de 24 venezolanos realizó una travesía desde Colombia hasta Nicaragua. Esas fueron 12 horas en lancha. Desde allí empezaron un nuevo periplo hasta México. Como venezolanos guerreando. Y llegaron el 12 de octubre, el mismo día que Estados Unidos anunció un cambio radical para los migrantes procedentes de Venezuela. Aquellos que intenten cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos serán devueltos. Uno de los migrantes del grupo, que se encuentra ahora en Tamaulipas, México, habló con La Voz de América y pidió que su identidad sea resguardada para no poner en riesgo su posible trámite migratorio. Dice que se sienten decepcionados y con más preguntas que respuestas. Bueno, lo que tenemos pensado hacer es movilizarnos por lo menos hasta México DF, porque nosotros tenemos permiso de tránsito aquí, emitido desde el 7 de octubre. Con él hay al menos 2 mujeres y 2 niños. 2 de los integrantes de su grupo, nos dijo, salieron rumbo a la frontera sur de Estados Unidos, a pesar de que el jueves fueron deportados los primeros venezolanos intentando ingresar al país. En la primera alcabala se la rompieron, estaron en una patrulla y les quitaron $100 a cada uno, y lo que hicieron fue tirarlos en una caravana que va. El gobierno estadounidense anunció un programa que beneficiará a 24,000 venezolanos con permisos legales, siempre que cuenten con un patrocinador en Estados Unidos. Otra de las condiciones es que no hayan cruzado irregularmente la frontera, algo de lo que desistió este migrante con la esperanza de ser admitido a través del programa. Esto es una locura. Hay personas que lo que están es volviéndonos locos con informaciones que no sabemos si son verdaderas. Al cierre de este reporte, la Oficina de Inmigración de Estados Unidos no había publicado todavía la aplicación en línea que dijeron que sería publicada para, de alguna manera, aplicar a este nuevo proceso migratorio para venezolanos. Hay que destacar, esta acción del presidente Joe Biden ha generado críticas de republicanos, demócratas y también de defensores de derechos de los migrantes, mientras la Casa Blanca argumenta que este es un programa que busca que haya una migración segura, humana, pero al mismo tiempo ordenada. Yasmín. Gracias, Jorge. Y la aplicación de esta norma ha generado polémica tras su puesta en vigencia esta semana. Organizaciones de la diáspora en Miami compartieron con José Pernalete su preocupación sobre los connacionales que se quedaron excluidos de esta disposición. Decenas de venezolanos han sido deportados a México cuando intentaban ingresar a Estados Unidos sin autorización a raíz de la regulación migratoria adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional. La norma sugiere la regularización migratoria de 24,000 venezolanos que cumplan con varios requisitos, un beneficio similar al otorgado a los ucranianos que huyen de la guerra. A juicio de activistas venezolanos, debe ampliarse el cupo de beneficiados. Realmente nosotros agradecemos la medida
medida porque todo lo que sea beneficiar a la comunidad venezolana lo recibimos con beneplácito, pero pensamos que no es suficiente dada la tragedia que vive Venezuela. Pensamos que ese número de 24.000 tiene que ser aumentado, tiene que ser expandido. La reglamentación federal toma por sorpresa a cientos de migrantes venezolanos que se han movilizado por la región, muchos a través de la peligrosa selva del Darién, luego de un viaje de semanas. Creo que habría que tomar algún tipo de medida para beneficiar a esas personas que ya venían en el camino, porque hacer esa travesía para no poder obtener un beneficio y haber arriesgado la vida, pues creo que no sería justo. Son gente humilde, gente que pagó dinero para cruzar las selvas del Darién, para llegar a México, para encontrarse ahora en la frontera con una decisión que ni siquiera tiene pies ni cabeza, porque no se sabe cuántos van a ser, si son 24.000 al año, si son 24.000 mensuales. En el año fiscal 2022 se contabilizó un aumento de venezolanos que se presentaron en la frontera de 293% superior al periodo anterior, según cifras oficiales. José Pernalete, Voz de América, Miami. Ahora vamos a Nueva York, a donde aterrizó un nuevo grupo de migrantes. Se trata de menores sin acompañantes que fueron enviados desde Texas por el gobierno federal. Ángela González nos informa cómo las autoridades piensan responder ante este nuevo reto. Al menos 48 menores de edad sin acompañantes adultos llegaron en días recientes a Nueva York, enviados en avión por el gobierno federal en busca de asilo. La ciudad tiene que hacerse cargo de estos menores de edad porque tiene que haber recursos para que estos menores de edad tengan todo el tipo de cuidado y protección por sobre todas las cosas. Fabián Arias, un sacerdote argentino que funge de párroco en la iglesia de San Pedro en Manhattan, se ha encargado de ayudar a menores que llegan sin sus padres pidiendo su custodia legal. Es uno de mis hijos legalmente que la corte me dio como guardián legal de él para que tenga prontamente sus beneficios y todos sus derechos para poder vivir con dignidad. De la misma manera, hace un llamado a que no juzguen a los padres que los envían solos. Creo que la solidaridad de la comunidad, el cariño y el amor de la comunidad para poder cuidarlos y protegerlos en todo momento, creo que es lo que tiene que reinar aquí en esta ciudad. Son niños que huyen de la violencia, son niños que huyen del miedo de la muerte y en esto le pido a la comunidad todo el amor y la comprensión posible. Pero para esta madre colombiana que acaba de llegar desde la frontera con su hijo, es inconcebible enviar a un menor solo luego de los peligros que ella pasó. En la frontera hay unas partes que verdaderamente no es apto como para ellos, entonces no me gustaría mandar a mis hijos solos. Los menores arribaron justo después de la emergencia migratoria declarada por el alcalde de la ciudad, Eric Adams, que debería ampliar los fondos y ayudas para poder responder a la crisis humanitaria. Ángela González, Voz de América, Nueva York. En Carolina del Norte, un adolescente de 15 años asesinó a balazos a 5 personas, incluyendo a un policía que se dirigía a su lugar de trabajo y dejó heridas a otras 2, dijeron las autoridades. El sospechoso, cuya identidad no ha sido difundida, eludió a la policía durante varias horas hasta que fue arrestado en el interior de una casa y ahora permanece hospitalizado en grave estado de salud. Un mensaje de abstención en el gasto envió este viernes el Fondo Monetario Internacional a los países de América Latina. La advertencia llega al cierre de la reunión otoñal que el organismo multilateral celebra esta semana en Washington. Diva Lizette Cash nos informa. Do not spend everything now. Latinoamérica continúa lidiando con los efectos de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania y ahora, cuando debe enfrentar un tercer golpe en las condiciones financieras globales, el Fondo Monetario Internacional le recomienda no gastarlo todo. La forma de ser consciente y tener en cuenta el ciclo global es darse cuenta de que, independientemente de los amortiguadores que haya, deben durar algún tiempo. Según los expertos, el financiamiento ahora es más escaso y costoso, lo que desacelera las economías de la región, mientras que la inflación se mantiene alta. Así que la prioridad debe ser restaurar la estabilidad de precios y mantener la sostenibilidad fiscal mientras se protege a los grupos vulnerables. A los más pobres, en este periodo en el que están entrando la economía, donde la inflación va a seguir siendo alta y les va a pegar a ellos particularmente, al mismo tiempo que va a haber una desaceleración y eso probablemente va a significar un menor empleo en algunos sectores de la economía. En el 2024, los cambios económicos para América Latina dependerán de lo que ocurra en otros continentes. Si se resuelve la guerra en Ucrania,
Esto alivia mucha presión inflacionaria y las economías de Europa pueden crecer más. El FMI prevé que América Latina crezca un 2.3% para el 2024, el mismo ritmo alcanzado en el 2010, lo que es interpretado por los expertos como un síntoma de la necesidad de la región por resolver sus fallas estructurales en las economías. Desde el Fondo Monetario Internacional en Washington, Diva Lizette Cash, Voz de América. Hoy la última entrega de nuestro documental Villarrica gira en torno al impacto ambiental de la minería del Bitcoin, una actividad que en el mundo consume la misma cantidad de electricidad que todo un país como Argentina. Jaime Moreno, ¿cuál es la posición del gobierno de Paraguay? Cuéntanos. Hola, Yasmín. El gobierno de Paraguay vetó un proyecto de ley que buscaba regularizar la minería de Bitcoin por considerar que no genera empleo y sí pone en riesgo la energía futura para las industrias. Si bien es cierto que hoy la industria no consume toda la energía eléctrica que se produce, la proyección es que para el 2030 la economía de ese país sí la va a necesitar. Una máquina de bitcoins consume lo que consume una casa tipo en Paraguay. Mucha energía. Es una preocupación mundial porque están consumiendo el equivalente a todo el consumo de Argentina, por ejemplo. Ellos quieren hacerle creer a la gente que la energía que ellos consumen es una energía que se desperdicia. Toda la energía de las hidroeléctricas se utiliza. Si no se utiliza en Paraguay, se utiliza en Argentina o en Brasil. Con la criptominería, esa energía deja de ir a esos países, no se cubre ni siquiera el costo de la energía. Y esos países, en vez de usar nuestra energía, tienen que generar otra energía nueva que la sustituya con derivados del petróleo. La criptominería también es responsable de que se generen más gases de efecto invernadero a nivel global. La capacidad de generación está entre un 60 y 70%. En esta parte donde se ven los árboles en las hojas todavía verdes, era hasta donde llegaba el agua en el año 2016. Y así es como se ha venido disminuyendo, entre 3 y 4 metros. Debido a la disminución del nivel del agua del río Paraná por una sequía que lleva ya 3 años. Nosotros tomamos decisiones sobre recursos energéticos que no son abundantes. Entonces, estamos hablando de un recurso limitado en un mundo que es el que hay, el planeta Tierra. Y es muy difícil a veces plantear las discusiones porque se hace una discusión cuantitativa o de rentabilidad por encima del impacto ambiental. Pero este es el momento donde tenemos que nosotros plantear la preocupación del impacto ambiental que pueda tener esto. El gobierno de Paraguay le dijo no al proyecto que pretendía regular la minería del Bitcoin en ese país, básicamente porque no se quiere comprometer a otorgar contratos de energía eléctrica para una actividad que no genera un valor agregado para la sociedad, como lo dice el mismo gobierno, pero también porque, como lo vimos, Yasmín, hay fuente de energía que se genera es hidráulica y esta energía depende del régimen de lluvias y con el cambio climático Paraguay no sabe cuál va a ser su capacidad de generación de energía en los próximos 5 años y no quiere comprometer a que esa energía se le esté dedicando a la actividad minera cuando la puedan utilizar para otros asuntos. Claramente, y toda la información ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web vozdeamerica.com. En minutos, la Unión Europea se prepara para ampliar lista de nicaragüenses sancionados. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La Unión Europea extendió por otro año las sanciones que impuso en el 2020 a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y a otros 20 funcionarios. Donaldo Hernández con la información. La intención de la Unión Europea de sostener un diálogo con Nicaragua sigue sin tener éxito. Una de las muestras que refieren analistas es la decisión del Consejo de la Unión Europea de prorrogar por un año más las sanciones contra 21 funcionarios y 3 instituciones nicaragüenses. En un comunicado, el Consejo explicó los motivos. Esta decisión se produce tras la injustificada decisión del régimen nicaragüense de expulsar del país al jefe de la delegación de la Unión Europea y cortar los lazos diplomáticos con el Reino de los Países Bajos. El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la decisión del Consejo de la Unión Europea. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega en reiteradas ocasiones ha señalado a Europa de injerencia. Los imperialistas de la tierra, que está acostumbrado a imponer gobierno. Analistas consideran que el gobierno sandinista se ha aislado de las democracias occidentales, pero alegan que las sanciones no han obligado a Managua a dialogar con Bruselas. Este tipo de sanciones no le molesta, no le genera ningún caos al gobierno y por tanto no vamos a ver efectos a corto plazo por más que la Unión Europea renove las sanciones e incluso aumente el número de personas sancionadas. Las sanciones de Europa que incluyen a la vicepresidenta Rosario Murillo podrían ampliarse a más funcionarios, advirtió el Consejo Europeo. Donaldo Hernández, Voz de América. Que será publicado en la Gaceta. Salvador cumplió recientemente 6 meses bajo el régimen de excepción. Raquel Herrera reporta que según el gobierno ha bajado la inseguridad, pero organizaciones de la sociedad civil denuncian más violaciones de derechos humanos. Durante 6 meses en que se han suspendido garantías constitucionales como la libertad de asociación, el gobierno salvadoreño capturó a 53.465 personas, un promedio de 297 por día, acusados de ser miembros o colaboradores de las pandillas. Estamos llevando a cabo esta guerra en contra de las pandillas. Los resultados son innegables. Para una prominente organización de la sociedad civil, las capturas masivas representan violaciones a los derechos humanos. En 6 meses reportan la muerte de 80 detenidos, según denuncias formuladas, porque el Estado no está brindando información sobre decesos en las prisiones. Hay 2 categorías, lamentablemente, de los fallecimientos en los centros penitenciarios. Aquellos que los ven los familiares con evidencia de violencia. Y las otras son también igualmente graves de aquellas personas que han fallecido por la falta de medicamentos. Durante el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa ha aprobado más de una veintena de reformas penales, tales como la posibilidad de juzgar y condenar a personas en ausencia. A pesar de las críticas de las organizaciones civiles, las medidas tomadas por el gobierno siguen teniendo aceptación entre los ciudadanos. Porque al menos los que somos negociantes independientes, a nosotros nos beneficia porque hay menos delincuencia. Pero en el sector donde yo vivo, era viendo que hay un vendedor, lo primero que iban es a pedirle mercadería o dinero. A inicios del régimen de excepción, el gobierno estimó que la cifra de pandilleros en las calles oscilaba en los 70,000.
Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Al volver, ¿cómo avanza la investigación de un homicidio que conmovió a los ecuatorianos? Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Den la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. A un mes de la desaparición y posterior asesinato de una abogada ecuatoriana, sigue prófugo el principal sospechoso, su esposo. Néstor Aguilera habló con la madre de la víctima, quien pide justicia. Un mes después de que conociera sobre la desaparición de su hija, Elizabeth Otavalo siente un profundo dolor. Desde la oficina que pertenecía a la abogada asesinada presuntamente por su esposo, un teniente de policía reiteró sus acusaciones al gobierno de Guillermo Lasso y la institución por la responsabilidad en este caso, que conmocionó a los ecuatorianos porque ocurrió luego de que ingresara a una escuela de formación de oficiales. Aquí ha pasado 30 días desde que asesinaron a mi hija, y no un asesinato en cualquier lado, en una escuela superior de policía. Si aquí no se prueba una verdad y justicia, yo llegaré hasta las instancias internacionales. Mientras tanto, el paradero de Germán Cáceres, principal sospechoso en este caso, sigue siendo un misterio. Yo sé por fuente fidedigna del señor Salinas, es que Germán Cáceres fue hasta Colombia, llegó hasta Pereira y de ahí ya no se sabe más. Durante una comparecencia ante el legislativo, el comandante general de policía fue increpado por asambleístas por las acciones desarrolladas para esclarecer este caso. Las respuestas se produjeron ante la ola de críticas por presuntamente haber dejado escapar al principal sospechoso. Hasta las 4 de la mañana él no tenía ninguna orden de detención, no tenía ninguna orden de vigilancia y seguimientos. ¿Está diciendo usted que la fiscal es la responsable? No estoy diciendo. Ante la repercusión internacional del caso, la Secretaría de Derechos Humanos informó que la CIDH acompañará el proceso de investigación. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Activistas medioambientales lanzaron sopa de tomate sobre una famosa obra de Vincent Van Gogh en la Galería Nacional de Londres. Lo hicieron para repudiar la extracción de combustibles fósiles y fueron detenidas tras haber colocado sus manos con pegamento sobre la pared donde está expuesta la pintura. El cuadro, que data de 1888, llamado Los Girasoles, está protegido por un panel de vidrio, por lo que no sufrió daños significativos. Bien, y 3 minutos para revivir 20 años de no ver a sus parientes, la aspiración de una familia para reencontrarse en la frontera. Esto al regresar.
contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Alrededor de 300 familias en Estados Unidos planean encontrarse este fin de semana con sus parientes que quedaron en México. Laura Sepúlveda nos cuenta la historia de Jesús, quien condujo 7 horas desde Phoenix hasta El Paso para abrazar durante 3 minutos a su madre, a quien no ve hace más de 20 años. Tengo los casi 20 años que no abrazo a mi mamá, a mi hija, tengo nietos que no conozco. Pues es algo emocionante, pues que estoy desesperado porque se llegue el momento. Un encuentro de tan solo 3 minutos, tiempo en el que suficiente o no se resume un alejamiento de 20 años. En 2001, Jesús dejó Ciudad Juárez y llegó a Sonora en Texas, un lugar de transición a su nueva vida. Son los 3 minutos que se me van a hacer un segundo. Y tan consciente es del paso del tiempo que son pocos los planes que tiene para ese momento en el que 7 familiares le devolverán un poco del sentimiento. Extraño mucho los brazos de mi mamá, los besos, a mis hijas, muchas cosas extraño, pues. Simplemente que me abrace mi madre. Que le dé la bendición. Eso añora, pues en 2 décadas esos intercambios se han limitado a una línea telefónica. Salió de su país siendo hijo y padre. Hoy es abuelo también. Aunque en Estados Unidos ha construido una nueva familia. Pues todos estamos muy emocionados, pero pues mi papá más que todo porque tiene tantos años que no ha ido, no ha podido ver. No es lo mismo mirarla por videollamada, mandarle un mensaje. Prueba de COVID negativa, esquema de vacunación completa contra el virus y una camiseta que los identifique serán los requisitos para ingresar este fin de semana a un perímetro delimitado por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, organización que hará posible el encuentro llamado Abrazos No Muros. La patrulla fronteriza estará presente, pero no pedirá documentos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Y en otras noticias, Bad Bunny se convirtió en el nominado número 1 de los American Music Awards 2022. El reggaetonero puertorriqueño, también conocido como Benito, obtuvo la mayor cantidad de nominaciones con 8, seguidos del rapero Drake y las superestrellas del pop Beyoncé y Taylor Swift. De ganar los 8 premios, Bad Bunny empataría a las superestrellas Michael Jackson y Whitney Houston con la mayor cantidad de victorias de MAA en solo un año. Las nominaciones se basan en la lista de música de Billboard, transmisión y venta de álbumes, además de la reproducción y radio y la participación de las redes sociales. Los ganadores serán anunciados este 20 de noviembre.